Hoy, 4 de octubre, recordamos a San Francisco de Asís. San Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño Francesito. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Un día enfermó y en plena enfermedad oyó que una voz del cielo le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? La gente, al verlo tan silencioso, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él contestaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlo a los pobres. Paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que, si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder santificarse siempre a favor de los demás. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Jesús le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba, le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podrá decir: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica, y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos después, el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejillo lo siguió por algún tiempo, con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente.
San Francisco era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones. Compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Le agradaba mucho cantarlo y hacerlo aprender a los demás. En cierta ocasión Francisco se retiró por 40 días al monte Albernia a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo, que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de hermanas clarisas. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorado de Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad. Un santo para cada día. Es un aporte de la Vicaría Pastoral y Producciones Buena Nueva.